En este mes de noviembre las energías se calman. Qué bien, ¿verdad? Qué tranquilidad. Poco a poco y gradualmente se van calmando. Aún nos quedan unos poquitos días de movimientos. Los aprovecharemos, porque esto viene profundo. Poco a poco las energías se calman y entramos en una fase de transición. Una fase de transición en la que estaremos muy mimados. Pues resulta que la energía pránica va a estar más biodisponible de lo habitual. Vamos a aprovecharlo y te cuento un poquito más cómo hacerlo en este vídeo. Hola, ¿cómo estás? Soy Mercè Carbonell, soy canalizadora profesional y en estos vídeos te cuento las energías que cada mes se mueven, se movilizan, ya sea desde la Madre Tierra, ya sea desde los astros, bueno, aquello que los seres de luz consideran que es importante, nos lo comparten en estos vídeos y lo ideal es que si nosotros podemos saber esas energías que se van moviendo, probablemente podremos aprovechar mucho más aquello que nos ofrecen. A veces nos ofrecen paz y tranquilidad, armonía, equilibrio y otras, como las energías que acabamos de transitar y que aún estamos transitando un poquito, retos, ¿verdad? Nos llevan a transitar algo muy profundo, estas energías en las que nos hemos adentrado y hemos visto sombras. No siempre lo que hemos visto ha sido bonito, pero oye, si las has transitado, estoy segura de que ya estás recogiendo frutos, porque tan profunda era la sombra como profunda era la luz que desprendía cuando le conseguíamos dar la vuelta. Bien, ¿y qué nos han contado los seres de luz acerca de este mes de noviembre? En este caso, bueno, cada mes, no sé si soy muy fan de contarlo, siempre lo dejo como muy abierto, pues a veces es el Arcángel Miguel, a veces es el Arcángel Gabriel, a veces puede ser Jesús Ananda o San Germain. En este caso han sido principalmente los seres de luz, María Magdalena, el Arcángel Miguel, que la verdad que tengo que decir que el Arcángel Miguel casi siempre está, yo diría que no ha faltado ninguno, y también ha estado el Arcángel Rafael. Lo digo porque igual os apetece saberlo y puede ser interesante y me doy cuenta de que a veces no lo comparto. En este caso, María Magdalena ha tomado la batuta, ha tomado el liderazgo y nos ha compartido las energías del mes de noviembre que me parecen fascinantes. Mira, la primera parte del mes de noviembre, aproximadamente hasta el día 15 como mucho, aún estaremos transitando la etapa de sombras, Hay que acabar y hay que acabar bien, ¿sí o no? Además, igual nos hemos dejado alguna sombrita por ahí por atender, porque otras cosas nos han llamado más la atención, o bien aún hay que acabar de procesar eso que hemos despertado. Sea como sea, aún estamos en esta fase de acabar de cerrar este ciclo y te recomiendo de que lo cierres con todos los honores. Si te apetece saber esos consejos que nos han dado, pues te dejo aquí arriba el vídeo, por ejemplo, del mes pasado, que estuvo muy bien. El del mes de octubre nos dieron un montón de herramientas y nos aconsejaron un montón de asuntos para poder ir hacia la sombra y abrazarla. Igual no siempre se nos han despertado sombras. En realidad, lo que se nos han despertado son verdades profundas. Y como estamos a veces, ¿verdad? La vida, la sociedad, y que cada uno tiene que comprender que su propio camino a veces le ha hecho llegar a un punto en el que esas verdades que no hemos visto habitualmente es porque tenemos una resistencia, porque tenemos una sombra. No hay nada de lo que sentirse culpable. Quien más, quien menos en esta etapa ha trabajado y se ha dado cuenta de verdades profundas y ocultas que necesitaba darse cuenta. Y eso a veces ha sido más agradable o menos agradable. Pero si lo hemos conseguido transitar, como te decía antes, seguro que has recogido frutos. Seguro que ya estás sintiendo esa liberación. A veces desde fuera igual no sea tan palpable para los demás, pero para uno mismo, ¿verdad? Cuando uno abraza esa verdad, qué sanador, qué sanador. Bueno, si quieres saber más consejos para cómo acabar de transitar o las sombras te han venido todas de sopetón ahora, no pasa nada. Ya como te he comentado, miras el vídeo del mes de octubre, allí hay un montón de consejos que no tienen desperdicio. Y para este mes de noviembre, ¿qué nos aconsejan? Bueno, lo que nos cuentan primero de todo es que la energía del prana va a estar más biodisponible. Biodisponible es como que va a estar más accesible, nos va a nutrir más de lo habitual. La energía del prana, nosotros nos alimentamos de la energía que comemos, del agua que bebemos, del aire que respiramos, de la luz del sol que llega a nuestra piel. Nos alimentamos de lo que nos rodea. Y principalmente nos alimentamos de una energía base que está en todas las cosas, que le podemos llamar prana, le podemos llamar como tú quieras, pero es una energía que está en todas las cosas. Está en la luz del sol, está en el aire, está en los alimentos, está en el agua.
Y obviamente, ¿no? Cuando ingerimos alimentos y bebemos agua, hay una nutrición que es molecular. La energía pránica nos alimenta a nivel energético y la energía lo es todo, porque igual si ya conoces el proceso, al final lo que estamos haciendo cuando nos alimentamos de un alimento es sacarle la energía que tiene dentro, ¿verdad? Lo desmontamos todo y cogemos esa energía, ¿no? En forma de ATP, quizá lo conoces el proceso, ¡pam! Coges esa energía para alimentarte de ella y ahí construir tu propio sistema orgánico por dentro. Entonces la energía del prana es de vital importancia y lo sepas o no lo sepas, te estás alimentando de prana. No solo del oxígeno en el aire, no solo de los alimentos, pues igual los hidratos de carbono, las proteínas o lo que sea que hay, no solo de eso, sino también de esa energía pránica. Constantemente te estás alimentando de ella. Y además, no solo lo haces a través de la boca o de la nariz, si estás respirando o comiendo. Lo haces también a través de la piel, por ejemplo, que ya lo hemos dicho con la luz del sol, y también a través de tus chakras. Tus chakras están respirando y equilibrándose con esa energía pránica constantemente. Con lo cual, tener energía pránica más biodisponible quiere decir que es como más fácil de digerir, pues es una gozada. Me parece que sea un regalo que sea cuadrado. Como os decía, Madre Tierra ha hecho una respiración profunda, ¿no? Lo contábamos en el mes de septiembre, en el mes de octubre. Ha hecho una respiración profunda y los astros la han acompañado a esta profundidad. Y nosotros nos hemos arrastrado, se nos ha llevado. Pero claro, después de esa respiración profunda, ella brilla, está brillando. Quizá ya lo notas, si eres sensitivo, sensitiva, quizá ya lo estés notando. Madre Tierra está guapa. Bueno, ya me entiendes. Está que es una gozada. Y se nota en la naturaleza, y se nota en la energía que te rodea, incluso se nota en las personas cada vez un poquito más. Está brillando. Es esa energía del prana, de esa respiración. Y nos va a durar bien, casi. Yo no digo que vaya a llegar a fin de año, pero vamos, casi, por lo que me muestran, por ahí van a rondar los tiros. Así que vamos a aprovecharlo. ¿Por qué? Porque nos va a repercutir a todos los niveles. Y aquí esta información nos la entrega María Magdalena, que ya sabéis que ella es una apasionada de la Madre Tierra, de sus respiraciones, de la naturaleza, de sus equilibrios. Pero aquí entra en juego el arcángel Rafael, diciendo, madre mía, esta oportunidad, cuánta sanación podremos llevar a cabo. Sanación a todos los niveles. Mira, sanación a nivel físico, obviamente. Sanación a nivel emocional. Sanación a nivel mental, espiritual, relacional, a nivel político, ¿te imaginas? A todos los niveles, a nivel de ecosistemas, a nivel interno, a nivel externo, todos los niveles, porque todo se nutre de prana. Es como esa energía primigenia de la que nos habla muchas veces, ¿no? Mago Merlín. Entonces, todo ese prana va a estar impregnándolo todo y va a ser como muy fácil de absorber. Y por ende, de sanar, de equilibrar, de liberar, Oye, una gozada. Con lo cual, después de la tormenta no solo llega la calma, sino que sale el arco iris. Cuánto me alegro de grabar este vídeo y poderte contar esto, ¿verdad? Porque es verdad que no siempre es agradable decir, uy, se viene una que no veas. Bueno, lo hemos transitado. Quizá no ha sido tan grave, o quizás sí, si lo ha sido te abrazo fuerte, pero en todo caso, fíjate que llega toda esta energía del prana debido a la respiración de Madre Tierra que está ahí brillando y que se nos contagia, se nos impregna a través de la respiración, de los alimentos, a través de la piel y a través de nuestros chakras. Así que allá voy. ¿Cuáles son los consejos para este mes de noviembre? Ojo que estos consejos los podemos empezar a poner en práctica y que sean verdaderamente útiles a partir del 5 o el 6 de noviembre. Antes aún no estará tan biodisponible como te estoy contando. Así que si estás viendo esto muy a principios de mes, pues igual aún estamos en la fase de sombra. Bueno, un poco de paciencia que ya llega, que queda muy poquito. Nos adentramos en esta fase pránica y ¿qué consejos nos dan? Pues a partir del 5, del 6, a partir del 10, del 15 sobre todo, respiración. Mira, el prana, como te he dicho, nos llega por todos los lados. Nos van a dar consejos un poquito prácticos, pero por favor, el consejo más
más maravilloso es que sigas tu intuición. Vamos a empezar por la respiración, porque quizás sea lo más fácil, lo que quizá todo el mundo puede poner más en práctica y que es más sencillo de explicar en un vídeo como este. Estoy convencida de que quizá conozcas técnicas y herramientas que quizá te hayas formado en ellas y que te sirvan también de maravilla. Pero te voy a contar de momento la respiración porque, oye, fácil, práctico, nos viene bien a todos, pues es una maravilla, la vamos a aprovechar. ¿Y cómo vamos a hacer esta respiración? Pues es una respiración consciente, ya nos han hablado alguna vez de este tipo de respiraciones, así que no es la primera vez, para que veas que la cosa tiene suco, ¿no? Tiene partido, les podemos sacar partido de esto y básicamente inspirar, observando la energía que hay en el aire. La tenemos que observar, no quizá desde los ojos, aunque si tienes la clarividencia despierta y puedes ver el prana, pues maravilloso, sino como sentirlo en tu cuerpo, casi que es como reconocerlo. Es como inspirar y antes de inspirar o mientras inspiramos, porque vamos a hacer inspiraciones pues obviamente más de una, ir reconociendo, reconozco la energía que hay en este aire, reconozco la luz, reconozco la energía de la vida, la fuerza de la vida, la energía primigenia, la energía, como tú le quieras llamar. Reconozco la energía que hay en este aire. Y al reconocerlo, lo honras. Es como que haces que esté más presente. Siempre está presente. Pero cuando tú lo reconoces, tus células, o tu organismo, tus chakras, se abren a ello. Se abren a recibirlo. Porque lo ven. Porque lo perciben. Es como, yo te honro, inspiras y dejas que este aire entre en ti. ¿Y dónde va? Pues mira, va a los pulmones, de los pulmones va la sangre, de la sangre a través del corazón se dirige a todo tu cuerpo. Ya, fíjate, todo el aire que respiramos, toda esa energía que entra a través del aire, del oxígeno, bueno, de todo el aire, ¿no?, que entra dentro de ti, va a todas las partes de tu cuerpo. A todas las partes, incluso a la uña, incluso al pelo, o sea, a lo más, ¿no?, a las uñas de los pies, se va a todas partes. Con lo cual, cuán valioso es honrar esa energía que entra a través del aire. Y sacas el aire, pero sabes que esa energía sigue rodando dentro de ti y que se desparrama, que se libera, que abraza todos los procesos orgánicos y energéticos que se están dando dentro de ti y los refuerza y los sana y los equilibra y los mima y los cuida desde un lugar de amor completamente incondicional. Una maravilla. Todo esto es algo que ya podemos hacer habitualmente, no es que lo tengamos que hacer en el mes de noviembre y si no, no funciona. Funciona siempre, pero ahora que además el prana está más biodisponible, atención, porque es un mes en el que se pueden dar sanaciones espontáneas más frecuentemente de lo que se dan habitualmente, con lo cual vamos a aprovecharlo, digo yo. A todos nos apetece sanar siempre alguna cosa que otra, ¿verdad? Bueno, yo personalmente lo voy a aprovechar, seguro, espero que tú también. ¿Y cuál es el segundo consejo que nos dan los seres de luz? En este caso es abre tus chakras, que tiene mucha coherencia, ¿verdad? Abre tus chakras para que la energía pránica pueda estar entrando a través de ellos constantemente. La energía pránica no solo entra a través del alimento, del aire o del agua, sino que también entra constantemente a través de nuestros chakras. Están los 7 principales y luego tenemos bastantes más que pues igual son secundarios, pero también están todo el rato, ¿no?, en todo momento intercambiando energía con el exterior y nos va nutriendo de esta energía. Además sanando, como decíamos, y equilibrando, una maravilla. Vamos allá. ¿Y cómo abriremos nuestros chakras? Bueno, hay muchas maneras, pero vamos a empezar por la más sencilla, la más fácil y la que todo el mundo puede hacer fácilmente, y es a través de tu intención. ¿A través de la intención se puede abrir un chakra? Pues la verdad que sí, porque como responden a una mirada energética, nuestra intención marca la diferencia y es una locura de fácil, de verdad. Te sitúas con los ojos cerrados, inspiras profundamente, esto es como para relajar, sacar tensiones y poco a poco vas visualizando cómo los chakras se abren. Lo visualizas, lo potencias, lo creas con tu intención y puedes empezar desde el chakra corona o desde el chakra raíz, como tú quieras, incluso desde el chakra de la tierra si trabajas con ellos o el chakra cósmico también si trabajas con ellos.
todo está bien y vas abriendo y visualizas cómo se abren, lo visualizas, lo sientes. Ya sabes que no todo es visualización en el mundo de las percepciones, así que tú sientes, percibes que los chakras se van abriendo, lo vas creando tú. Pues mira, el chakra, por ejemplo, el chakra raíz, pues se abre hacia abajo. El segundo chakra, el sacro, pues se abre por delante y por detrás, en esta zona, ¿no? Y luego el tercero, pues aquí en el plexo, y luego el corazón, y luego ahí, y lo vas visualizando. En realidad es sencillo, como ves, pero tú te vas a dar cuenta de que quizá hay algunos que sí percibes que se abren o no notas resistencia, y otros que dirás, algo falla, algo no va bien. Quizá lo puedes visualizar perfectamente, quizá solo es a nivel intuitivo. Tu intuición, abrázala siempre, no falla. La intuición no falla nunca, así que la abrazas. Y dices, ostras, el chakra corazón me cuesta. No pasa nada, todos tenemos un chakra más alineado que otros, o más desalineado que los demás, o incluso puede ser que esté cerrado. En principio, vas a empezar por abrir tus chakras con la intención. Y oye, los que estén más o menos trabajando bien harán pam, 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 como una flor en primavera. Todo bien. Y entonces, a partir de ahí, tú dices, ¿habrá alguno que no se ha abierto? ¿Habrá alguno que...? Y usas esa intuición tan maravillosa que tienes, que además es un instinto mamífero que te acompaña desde el día 1 en el que naciste y buscaste cómo alimentarte, ¿no? Que eso es una maravilla, o incluso el canal del nacimiento lo buscaste desde ese instinto que tienes en tu interior y que es tan certero. Úsalo para reconocer cuál es ese chakra que quizá no esté trabajando bien. Y a partir de aquí, ¿qué haces? Bueno, mi consejo es, sé coherente, que es aquello que te gusta, que te resuena y aquello que tienes acceso. Por ejemplo, igual dices, a mí lo que me encanta es el deporte, ir a correr a la naturaleza o por la playa. O a mí lo que me encanta es trabajar con minerales. Oye, pues buscas un mineral y lo colocas en ese chakra que igual sientes que está desintonizado, igual puedes hacer un trabajo con él. Lo puedes colocar ahí encima y hacer pues unas respiraciones profundas, o incluso ponerlo debajo de la cama para dormir, etcétera, etcétera. Quizás dices, no, a mí lo que me encanta es trabajar con esencias florales, flores de Bach, por ejemplo, o aceites esenciales. Pues una maravilla. Úsalo. Igual no sepas usarlo, bueno, pero conoces a un terapeuta que sí que lo hace, maravilla, perfecto, pues lo contactas. Reiki, chamanismo, todo, lo que tú quieras, está todo bien, hay 1000 herramientas, tenemos la suerte ahora mismo de estar rodeados de millones de herramientas que nos van a ayudar a equilibrar nuestros chakras, con lo cual no te agobies. Y si no sabes qué hacer, mantenemos la calma, que eso es, obviamente no pasa nada, ya te digo que un chakra ahí que está más que otro, pues es algo que también nos sucede, que a quien más que menos le puede ir sucediendo, depende de qué etapa. Venimos de una etapa intensa, pues oye, un chakra un poquito cerrado, pues está más que, tiene excusa para estar allí, no pasa nada, está más que justificado. Pues haz un llamado, que a veces se nos olvida, pide al universo, a la fuerza de la vida, a los seres de luz que te acompañan y que te quieren y te abrazan incondicionalmente. Ayudadme a sanar este chakra. Entonces, haz caso a tu instinto, haz caso a esa intuición que te acompaña. No la niegues, porque ¿de qué sirve pedir ayuda y luego no actuar? ¿No? Entonces, pide ayuda y dices, ostras, ahora lo que me apetece es ponerme a cocinar no sé qué alimento. Pues hazlo, porque es el primer paso de un acompañamiento. Igual ese alimento sean alimentos de colores naranjas, pues yo que sé, una calabaza, ahora que estamos en otoño, o mandarinas, o algún alimento que sea muy propio de esta temporada, pero además esté equilibrado, pues te está ayudando a equilibrar el segundo chakra, ¿no? Que se trabaja mucho con estos colores naranjas, cálidos y marrones y esto, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá esté siendo un primer paso para ayudarte a equilibrar ese chakra. Igual lo que te apetezca de golpe es abrazarte a un árbol que, bueno, pues vas al árbol y te abrazas, y ese árbol igual te ayuda. Bueno, seguro te va a ayudar a abrazar a un árbol, y sobre todo si el árbol está equilibrado y feliz, es súper sanador. Con lo cual, pues aprovéchalo y sigue esa intuición. Es decir, si no sabes cómo actuar, y eso sirve para los chakras y sirve para todo en la vida, cuando nos quedamos como atascados podemos pedir ayuda y seremos respondidos, siempre, a través de nuestra intuición o a través de personas que nos van a llegar y nos van a dar señales, situaciones, ¿no?, que nos van a hacer replantearnos circunstancias y vamos a actuar. Pero hay que actuar. Ese pasito a veces se nos olvida, hay que actuar. Con lo cual pide ayuda y se te dará. Solo que a veces es desde este lugar interno
que tenemos que confiar en aquello que se nos despierta. Y verás cómo se te irán recolocando los chakras. Eso lo puedes practicar ya, si tú quieres, para que cuando llegue este prana tan bien disponible, tus chakras ya estén, bueno, a toda máquina, trabajando estupendamente y en equilibrio. Y cuando digo a toda máquina, a veces los chakras se nos pueden desequilibrar porque trabajan en exceso. No me malinterpretes, que estén trabajando en el equilibrio en el que esté adecuado para ti en este momento. ¿Sí? Los excesos también se pueden regular y bajar. Hago así porque a veces es la mente, ¿no? Y ese tercer ojo se nos sobreexcita, pobrecito, y va un poco ahí, medio loco, ¿no? Entonces a veces viene bien calmar. Sea como sea, tus chakras alineados, equilibrados, tenemos 1000 herramientas. Usa tu intención, ábrelos, ponle cariño, lo puedes hacer cada día durante el mes de noviembre y principios de diciembre. Mi propuesta es esta, que uses estos 2 consejos, que hagas respiraciones conscientes, igual te toma 5 minutos y empiezas el día así y te cambia. Haces respiraciones conscientes, luego abres tus chakras con la intención y a empezar el día. Vamos allá. ¿Te parece? ¿Hacemos este reto? ¿Te comprometes? Yo me comprometo contigo. Lo voy a hacer cada día durante este mes de noviembre y durante principios de diciembre. Y vamos a verlos, que lo vamos a comprobar, lo vamos a percibir, va a ser una maravilla. ¿Que algún chakra está desalineado? ¿Me pongo manos a la obra? Pues no pasa nada, pido ayuda o simplemente pues uso esos trabajos. En mi caso yo trabajo mucho con el chamanismo, así que le voy a echar un ojo y lo voy a alinear desde aquí, pero usa de verdad los millones de herramientas, las millones de herramientas que te rodean y que conspiran. Lo que te rodea conspira para que tú estés sano, sana, feliz, en equilibrio. Conspira para ello, así que nada, échale una mano y haz caso a tu intuición para que eso se pueda dar. Así que como ves, esto es todo. Estos son los consejos, 2 este mes. No hace falta más. Con estos podremos estar abrazando esta energía pránica e ir descubriendo en cada uno toda esta sanación y este equilibrado placentero al que nos adentramos. Cuantas más verdades profundas hayamos podido desvelar, que estuvieran por desvelar, porque igual ya tenías un trabajo previo hecho, igual pues no, tampoco haya sido tan desgarrador, ¿no? Pero en todo caso, cuantas menos partes escondidas de ti estén ahora mismo, más profundamente el prana podrá equilibrarte. Aún nos quedan unos pocos días de este trabajo de profundidad, como ya te contaba en los meses anteriores. No es que sea un trabajo de sombra específicamente, es un trabajo de profundidad, entonces ahí encontramos lo que encontramos. Aún nos quedan unos días y además nos ha coincidido con este 31 de octubre, 1 de noviembre, que todos sabemos que es una fecha clave, ¿verdad?, en lo que es el calendario anual, este año nuevo celta, este Samhain o Samhain, ¿no?, que creo que se pronuncia así, aunque siempre se me hace raro, pero bueno, esta energía de todos los santos, de toda la vida que se ha dicho aquí en España, que hace que también el velo entre los vivos y los muertos se dice que es más fino, pero no solo eso, ¿no? No solo con nuestros ancestros, que es una maravilla y que nos ayuda también a aprovechar toda la sabiduría de los ancestros que nos llega, sino no solo eso, sino que también nos abre a esta perceptibilidad, estamos más sensibles. Así que en estos días que aún nos queda de este trabajo de profundidad, aprovechemos aquello que aún haya podido quedar por trabajar o por equilibrar o por colocar. Vamos a abrazarlo con mucho mimo, mucho cariño, y desde este lugar tan sensible, con esa sensibilidad tan despierta como estas fechas nos acompañan a sentir, acompañándonos también de esta energía tan mística y tan profunda. Vamos a darle el mimo y el respeto que se merece. Acabamos y empezamos esta etapa de transición que nos han contado muy alegremente el Arcángel Miguel, María Magdalena y el Arcángel Rafael. ¿Y cuáles son las propuestas de luz y conciencia para este mes de noviembre? Pues probablemente ya las conozcas. Son tu mensaje de cada mes. Ya sabes que tenemos una base de datos con centenares de mensajes, todo ritualizado para que te llegue ese mensaje. Oye, es una maravilla. Yo me saco mi mensaje también y de verdad que
que me sorprendo, es que me dejan sin palabras, digo, de verdad que no podría ser más maravilloso. Espero que lo estés disfrutando ya y si no, pues te puedes inscribir, aquí debajo te dejo el enlace para hacerlo. Pues estás en Facebook, te lo dejo arriba, ¿vale? En la descripción. En todo caso, te dejo este enlace y te puedes inscribir. Es para entrar en la base de correos de Luz y Conciencia. Y cuando entras también, aparte de este mensaje, también te regalo una meditación guiada gratuita para conectar con tus guías espirituales. Mira, esto de canalizar no es un don que solo unos cuantos afortunados tienen, es algo natural, es un instinto alargado, estirado, que te da la capacidad de percibir. Y cada uno percibe a su manera. No es que todos vayamos a percibir igual, pero no importa, todos podemos percibir y eso es un regalo que te pertenece. Si te apetece experimentarlo, tienes una meditación guiada gratuita también, que te lo dejo al inscribirte en el mismo enlace. No nos vamos a complicar, todo está fantástico y maravilloso. Si te apetece de verdad, te animo a hacerlo, porque los seres de luz están muy ilusionados, están encantados de poder conectar con todos nosotros, todos los días del año, no solo en un mensaje el mes, que es fantástico y que yo también, aparte de ser canalizadora, lo saco, no es que no sea fantástico como para reafirmar, pero qué maravilloso es cuando los seres de luz nos pueden contactar, nos pueden acompañar cada día del año, a cualquier hora. Ahí tienes esta opción con esta meditación guiada que es para ti. ¿Y qué más propuestas tenemos? Bueno, pues decirte que, como sabes, tenemos el curso de aprender a canalizar a tu ritmo, que lo tienes disponible todos los días del año, pero de vez en cuando hago un grupo que es con mi acompañamiento y el de mi equipo. Y esto lo vamos a hacer en enero. Aún no puedes inscribirte porque estoy haciendo unos cambios en mi página web. Ya lo verás, ya lo verás. Estoy con mucha ilusión haciendo estos cambios, entonces aún no lo tengo preparado. Pero si te apetece, te he dejado una lista para inscribirte aquí debajo. Es para aprender a canalizar. El de canalización profesional llega un pelín más tarde, también a principios de año. Y ese enlace, si quieres, también te lo dejo aquí debajo, aunque quizá ya te has apuntado si es que te interesa. Aquí debajo te dejo las dos listas para que te apuntes y yo ya sé que estás interesado o interesada y te envío información, aunque lo envío con el mensaje del mes también. Bueno, que sepas que ahí también te enviaré otro para que no se te pase, no se te quede en spam o esas cosas que pasan a veces con la gestión de los correos, que son muy misteriosas. En todo caso, yo así sé que te interesa y te lo explico con más detalle, ¿vale? Te dejo aquí las dos listas, tanto para aprender a canalizar con mi acompañamiento, que dura 4 semanas, y el de canalización profesional, que ya dura varios meses. Y eso es todo. Si te ha gustado todos los consejos que nos han dado los seres de luz, todo aquello que nos han compartido, y te apetece compartirlo, y tú también ser una herramienta más para este vehículo de este mensaje, pues te animo a compartirlo. Claro que sí, puedes compartir este vídeo y así llegará a más personas y eso hace que cuantos más podamos alinearnos con esa frecuencia, siempre sea más fácil para todo el colectivo. Así que bueno, estamos en un cambio de sociedad, vamos a ello, vamos a contribuir en todo lo posible. Te mando un abrazo muy fuerte, deseándote pues eso, una feliz entrada en este año nuevo celta y te deseo también una feliz entrada en esta etapa tan bonita de transición, pero que parece eso, un oasis maravilloso en el que entramos, bueno, de verdad, con la alfombra roja, con todos los honores. Espero que tengas una feliz entrada a todo esto y te mando muchísimo amor, muchísimo amor.